Una esposa desconfiada se oculta bajo la cama para observar a su esposo. Al descubrir lo que su marido hacía, quedó estupefacta. El corazón de Carolina latía con fuerza mientras se deslizaba bajo la cama matrimonial. El frío del suelo de mármol le atravesaba la blusa de seda, pero ella casi no lo sentía, con los ojos fijos en la puerta del dormitorio, esperando ansiosamente a Roberto. A sus 35 años, Carolina era el centro de la envidia de muchas, casada hacía 8 meses con el cirujano plástico más solicitado de la ciudad. Vivía rodeada de lujos que nunca había imaginado, pero la duda había empañado su aparente felicidad. El sonido de la puerta principal al abrirse la sacó de sus pensamientos. Los pasos firmes de Roberto resonaron en el pasillo mientras se acercaba. Contuvo la respiración cuando vio sus zapatos italianos brillando a centímetros de su cara. Roberto no estaba solo. Una voz femenina suave y melodiosa lo acompañaba. Carolina sintió que el tiempo se detenía al ver otro par de zapatos, unos tacones rojos que conocía bien. ¿Estás segura de que no sospecha nada?, preguntó la mujer. Tranquila, amor. Carolina es ingenua. Jamás imaginará lo nuestro, respondió Roberto con una risa que heló la sangre de su esposa. Carolina tuvo que morderse el labio para no gritar, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas al escuchar cómo su marido y la mujer misteriosa se besaban apasionadamente. De repente, el teléfono de Roberto sonó, rompiendo el momento. Sí, entiendo. Estaré allí en 20 minutos, dijo con tono serio. Los amantes se despidieron rápidamente y Roberto salió de la habitación. Carolina permaneció inmóvil, su mente un torbellino de emociones. Cuando finalmente salió de su escondite, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Frente al espejo, se secó las lágrimas y arregló el maquillaje. «Esto no se quedará así», murmuró, sus ojos brillando con una nueva resolución. La esposa perfecta había desaparecido, dando paso a una mujer dispuesta a todo por descubrir la verdad y hacer justicia. Carolina se hundió en el sillón de cuero blanco, su mente viajando 8 meses atrás. Recordaba vívidamente el día en que conoció a Roberto en aquella gala benéfica. Él, con su sonrisa perfecta y traje impecable, destacaba entre la multitud. Ella, deslumbrante en su vestido rojo, captó su atención de inmediato. «Eres la mujer más hermosa que he visto», le susurró Roberto al oído mientras bailaban. Carolina se estremeció, cautivada por su encanto. El noviazgo fue un torbellino de cenas en restaurantes exclusivos, viajes en jet privado y regalos extravagantes. Roberto la trataba como a una reina, cumpliendo cada uno de sus caprichos. Sin embargo, incluso en aquellos días felices, hubo señales que Carolina eligió ignorar. Las llamadas a deshoras, las cancelaciones de última hora, las explicaciones vagas sobre su paradero. Carolina se convenció de que eran producto de su exigente profesión. Un cirujano plástico tan solicitado debe tener una agenda complicada, se decía a sí misma. Carolina brillaba en su vestido de diseñador, luciendo impecable. Todos envidiaban a la pareja perfecta, pero la luna de miel en Bali fue un cambio significativo. Roberto pasaba horas al teléfono, supuestamente manejando emergencias en la clínica. Carolina empezó a sentir una inquietud que no podía quitarse. Al regresar a casa, las ausencias de Roberto se hicieron más frecuentes. «Tengo una cirugía de emergencia. Debo atender a un paciente importante», decían las excusas. Carolina sacudió la cabeza, regresando al presente. Ahora, sus sospechas se confirmaban de la peor manera posible. El dolor de la traición se mezclaba con una furia intensa en su pecho. Se levantó del sillón, decidida. Ya no sería la esposa confiada y complaciente. Era hora de descubrir la verdad, por dolorosa que fuera, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que Roberto pagara por cada una de sus mentiras. El aroma antiséptico de la clínica invadió las fosas nasales de Carolina mientras atravesaba el vestíbulo. Su mirada inquisitiva se detuvo en Ana,
la asistente de Roberto, una joven de no más de 25 años que tecleaba frenéticamente en su computadora, con el cabello perfectamente peinado y el uniforme impecable. Carolina se acercó al mostrador, fingiendo una sonrisa. «Buenos días, Ana. ¿Está mi esposo disponible?» Ana levantó la vista, sorprendida. «Señora Carolina, no la esperábamos. El doctor está en consulta», respondió. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió. Roberto salió con una paciente y al ver a Carolina, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y una incomodidad que parecía evidente. «Cariño, ¿qué haces aquí?», Drenia preguntó, dándole un rápido beso en la mejilla. «Quería darte una sorpresa», respondió Carolina, observando cómo Ana bajaba la mirada. Roberto intercambió unas palabras con Ana antes de llevar a Carolina a su oficina. «Tengo unos minutos antes de la próxima consulta», dijo, cerrando la puerta. Carolina miró alrededor de la oficina, buscando algo que confirmara sus sospechas. «Pensé en almorzar juntos», sugirió. «Cariño, tengo el día completo», se disculpó Roberto mientras revisaba su agenda. Carolina notó un lápiz labial sobre el escritorio. «¿Y esto?», Drenia preguntó, tomándolo. Roberto palideció por un instante antes de recuperar la compostura. «Debe ser de alguna paciente. Ya sabes cómo son, siempre olvidando sus cosas», explicó. Carolina asintió, pero la duda ya se había instalado en su mente. Observó cómo Ana entraba y lanzaba una mirada a Roberto, que duró una fracción de segundo más de lo habitual. «Doctor, su próxima paciente está lista», anunció Ana, evitando el contacto visual con Carolina. «Debo irme», dijo Roberto, besando a Carolina en la frente. «Te veo en casa». Carolina salió de la clínica, su mente trabajando a toda velocidad. El lápiz labial, las miradas furtivas, la incomodidad palpable. Todo apuntaba a Ana. Pero algo le decía que la verdad era aún más complicada, y ella estaba decidida a descubrirla, sin importar el costo. El quirófano zumbaba con una tensión palpable, mientras Roberto, con el rostro oculto tras la mascarilla quirúrgica, fruncía el ceño. El ceño de Roberto se fruncía mientras trabajaba meticulosamente en el rostro de su paciente. A su lado, la doctora Antonia Vega observaba cada movimiento con una atención crítica. «Cuidado con ese corte, Roberto», advirtió Antonia, con voz firme pero baja. «Estás demasiado cerca del nervio facial». Roberto gruñó, con las manos temblando ligeramente. «Sé lo que hago, Antonia. No necesito que me supervises como si fuera un residente». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el pitido constante de los monitores. El equipo de enfermería intercambió miradas preocupadas. Tras horas de intensa concentración, Roberto dio el último punto, se quitó los guantes con un chasquido furioso y salió del quirófano sin decir una palabra. Antonia lo siguió hasta su oficina. «¿Qué demonios te pasa, Roberto? Casi arruinas esa cirugía». Roberto se desplomó en su silla, pasándose una mano por el cabello. «No he dormido bien, eso es todo». «¿Es por Carolina?» «Component placement», preguntó Antonia, suavizando el tono. Pero el sonido de su teléfono rompió el momento. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Debo atender esto», murmuró, evitando la mirada inquisitiva de Antonia. Ella asintió resignada. «Esta conversación no ha terminado, Roberto. No puedes seguir así. Tus pacientes, tu reputación, todo está en juego». Mientras Antonia salía, Roberto contestó el teléfono con manos temblorosas. «Sí, entiendo. Lo tendré listo para mañana. Lo prometo». Al colgar, su mirada se perdió en la ventana. El peso de sus secretos y mentiras parecía aplastarlo, pero no había vuelta atrás. Estaba atrapado en una red de su propia creación, y cada movimiento solo lo enredaba más. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. Roberto sintió un escalofrío al percibir que su cuidadosamente construida fachada estaba a punto de desmoronarse, dejándolo con un miedo que no había experimentado en años.
El café humeaba entre las manos de Carolina, mientras se sentaba frente a Laura en la terraza de su cafetería favorita. El bullicio de la ciudad parecía lejano, ahogado por el peso de las preocupaciones que cargaba. «No sé qué hacer», confesó Carolina, con la voz quebrándose ligeramente. «Cada día que pasa siento que Roberto se aleja más de mí». Laura extendió su mano sobre la mesa, apretando suavemente la de su amiga. Sus ojos verdes brillaban con aparente preocupación. «Cuéntame todo, Caro. Sabes que puedes confiar en mí». Carolina respiró hondo, dejando que las palabras salieran en un torrente. Le contó sobre la escena que presenció escondida bajo la cama, sus sospechas sobre Ana y el comportamiento errático de Roberto. «¿Has considerado que quizás estés exagerando?», Drenia sugirió Laura con cautela. «Roberto te adora. Todos lo ven». Carolina negó con la cabeza, frustrada. «No lo entiendes. Es como si viviera con un extraño. Las llamadas a escondidas, las llegadas tarde, y luego está esa mujer de los tacones rojos». Laura frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Tacones rojos? ¿Estás segura?» «Completamente», afirmó Carolina. «Los vi cuando los escuché juntos en nuestra habitación». Un silencio tenso se instaló entre ellas. Laura parecía inmersa en sus pensamientos, su dedo trazando distraídamente el borde de su taza. «Necesito descubrir la verdad», declaró Carolina, con un tono de determinación. «No puedo seguir viviendo así, con esta incertidumbre consumiéndome en cada momento». Laura la miró fijamente, una expresión indescifrable cruzando su rostro. «Te ayudaré», dijo finalmente. «Juntas descubriremos qué está pasando realmente». Carolina sonrió, sintiendo por primera vez en días un atisbo de esperanza. No notó cómo Laura desviaba la mirada ni el leve temblor en sus manos mientras recogía su bolso. Mientras se despedían, Carolina no podía imaginar que acababa de confiar sus miedos más profundos a la misma persona que estaba detrás de ellos. La traición, oculta tras una máscara de amistad, se cernía sobre ella como una sombra silenciosa. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de seda cuando Carolina entró sigilosamente en su casa. El silencio era opresivo, roto solo por el suave murmullo de voces provenientes de la cocina. Con el corazón acelerado, se acercó sin hacer ruido. «No puedo seguir con esto», escuchó la voz angustiada de María, la empleada doméstica. «La señora Carolina sospecha y yo no quiero problemas». «Tranquila, María», respondió Roberto en un tono bajo y amenazante que Carolina nunca había escuchado. «Recuerda nuestro acuerdo. Si hablas, lo perderás todo». Carolina contuvo la respiración, su mente girando. ¿Qué secreto guardaban Roberto y María? ¿Era posible que su marido estuviera involucrado con la empleada? «Pero, señor, las llamadas, las visitas a deshoras. La señora no es tonta», insistió María. «Solo haz lo que te digo», cortó Roberto. «Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Necesito saber cada movimiento de Carolina. ¿Entendido?». El sonido de pasos acercándose alertó a Carolina, quien rápidamente se escondió tras una columna. Vio a Roberto salir de la cocina, su rostro una máscara de preocupación que se transformó en una sonrisa al verla. «Cariño, no te oí llegar», dijo, besándola en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu tarde con Laura?». Carolina forzó una sonrisa, luchando contra el nudo en su garganta. «Bien, muy bien. Siempre es agradable pasar tiempo con ella». Roberto asintió distraídamente, mirando su reloj. «Tengo que volver a la clínica. No me esperes despierta». Mientras lo veía marcharse, Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las sospechas que había tenido parecían multiplicarse, tomando formas más oscuras y complejas. María salió de la cocina, sobresaltada al ver a Carolina. «Señora, no sabía que estaba en casa. ¿Necesita algo?». Carolina la miró fijamente, buscando algún indicio de la conversación que acababa de escuchar. «No, María, estoy bien. Gracias».
Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Carolina sentía el peso de las mentiras y los secretos aplastándola. Su vida perfecta era solo una fachada, y estaba decidida a derribarla sin importar las consecuencias. La penumbra del estudio envolvía a Carolina mientras esperaba, inmóvil. Era la medianoche cuando Roberto escuchó la puerta principal abrirse en silencio. Los pasos de su esposo, que usualmente eran firmes, sonaban vacilantes. Roberto entró en el estudio, sorprendido al encontrar a Carolina en la penumbra. «Dios, Carolina, me asustaste. ¿Qué haces despierta a esta hora?» «Esperándote», respondió ella con voz helada. «¿Dónde estabas?» Roberto aflojó la corbata, evitando su mirada. «En la clínica. Te lo mencioné. Una cirugía de emergencia». En ese instante, el teléfono de Roberto vibró, y al mirarlo, palideció visiblemente. «¿No vas a contestar?» «Component placement», preguntó Carolina, levantando una ceja. Roberto dudó antes de alejarse unos pasos para responder. «Sí, entiendo. No puedo ahora. Mañana, lo prometo». Colgó apresuradamente. «¿Quién era?» Drenia Carolina al levantarse. «Nadie, un paciente ansioso», respondió Roberto demasiado rápido. Carolina se acercó, notando el aroma de un perfume desconocido. «Mientes», dijo, su voz temblando de rabia contenida. «Hueles a perfume de mujer, y no es el mío». Roberto retrocedió, su fachada desmoronándose. «Carolina, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». Drenia interrumpió ella. «¿Tus llegadas tarde, las llamadas misteriosas, o quizás tu conversación con María?» El rostro de Roberto se torció de sorpresa y miedo. «¿Nos escuchaste? Sabes que me ocultas algo grave», respondió Carolina, avanzando hacia él. «¿Quién es ella, Roberto? ¿Ana, Antonia o hay alguien más?» Roberto abrió la boca para contestar, pero el sonido de cristales rompiéndose en el jardín los interrumpió. Ambos corrieron a la ventana y vieron una figura oscura alejarse rápidamente. «¿Qué demonios está pasando?», drenia Carolina, con el miedo mezclado con ira. Roberto, pálido como un fantasma, murmuró: «No es lo que piensas, Carolina. Estoy en problemas serios». Mientras las sirenas de policía empezaban a sonar a lo lejos, Carolina miró a su marido, un extraño ante sus ojos, y supo que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El sol apenas se alzaba cuando Carolina salió de casa, decidida a seguir a Roberto. La noche anterior, él se había negado a dar explicaciones, sumido en un silencio tenso. Ahora, Carolina estaba resuelta a descubrir la verdad por sí misma. Manteniendo una distancia prudente, siguió el lujoso auto de Roberto a través del tráfico matutino. Para su sorpresa, en lugar de ir a la clínica, Roberto tomó una ruta desconocida hacia las afueras de la ciudad. Después de media hora, el auto se detuvo frente a un hotel discreto. Carolina contuvo la respiración al ver a Roberto bajar y mirar nerviosamente a su alrededor antes de entrar. Con el corazón latiendo furiosamente, esperó unos minutos antes de seguirlo. En el vestíbulo, se ocultó tras una gran planta, observando a Roberto hablar en voz baja con el recepcionista, quien le entregó una llave. Mientras Roberto subía en el ascensor, Carolina se acercó al mostrador. «Disculpe», dijo mostrando una foto de Roberto en su teléfono. «¿Podría decirme a qué habitación acaba de subir mi esposo?». Carolina quería sorprender a su esposo. El recepcionista, dudando, fue convencido por la sonrisa encantadora de Carolina y un billete discretamente deslizado. «Habitación 307», murmuró. Carolina subió por las escaleras, su mente en un torbellino de emociones. Al llegar al tercer piso, caminó por el pasillo alfombrado hasta la habitación 307. Voces apagadas se filtraban a través de la puerta. Con manos temblorosas, Carolina pegó su oído a la madera. La voz de Roberto era inconfundible, pero la otra, una voz femenina familiar de alguna manera, le era esquiva. «No podemos seguir así», decía la mujer.
Carolina sospecha y los otros están perdiendo la paciencia. Lo sé, respondió Roberto, angustiado. Pero necesito más tiempo. Si Carolina descubre la verdad, lo perderé todo. Un ruido en el pasillo hizo que Carolina se apartara rápidamente de la puerta. Un camarero pasó, lanzándole una mirada curiosa. Con el corazón acelerado, Carolina se alejó, procesando lo que acababa de escuchar. La traición de Roberto era real, pero había algo más, oscuro y peligroso, acechando bajo la superficie. Al salir del hotel, una mezcla de dolor, rabia y miedo la invadía. La vida que creía tener se desmoronaba, revelando un abismo de secretos y mentiras. El portazo resonó en toda la casa cuando Carolina entró, su rostro rojo por la ira y las lágrimas contenidas. Roberto, en la sala y fingiendo leer el periódico, se sobresaltó visiblemente. ¿Dónde estabas? «Component Placement», preguntó Carolina, su voz temblando de rabia. Roberto se levantó, dejando caer el periódico. «En la clínica, ya te lo dije esta mañana». «¡Mentira!», Drenia Carolina, acercándose. «Te vi, Roberto. Te seguí hasta ese hotel. ¿Con quién estabas? ¿Quién es ella?» El color se desvaneció del rostro de Roberto. «Carolina, no es lo que piensas. Puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», Drenia interrumpió ella. «¿Cómo has estado engañándome? ¿Toda nuestra vida ha sido una farsa?» Roberto intentó acercarse, pero Carolina retrocedió. «No me toques. Quiero la verdad. Ahora». «Las cosas son complicadas», comenzó Roberto, pasándose una mano por el cabello. «Hay asuntos, negocios que no entenderías». «¿Negocios?», Drenia escupió Carolina. «Así llamas a tu aventura». «No es una aventura», exclamó Roberto, perdiendo la compostura. «Estoy en problemas, Carolina, problemas serios, y si no tengo cuidado, ambos podríamos salir lastimados». Carolina lo miró incrédula. «¿De qué estás hablando? ¿Qué has hecho?» Roberto abrió la boca para responder, pero el sonido de su teléfono lo interrumpió. Al mirarlo, palideció aún más. «Tengo que atender esto», murmuró, dirigiéndose a su estudio. «No te atrevas a dejarme así», gritó Carolina, siguiéndolo. Roberto cerró la puerta en su cara, dejándola afuera. Carolina golpeó la puerta, frustrada y dolida. «Eres un cobarde, Roberto, un mentiroso y un cobarde». Dentro del estudio, Roberto hablaba en voz baja y urgente. «Sí, entiendo. No he conseguido el dinero aún. Necesito más tiempo». Carolina se dejó caer al suelo, apoyada. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carolina mientras ella se apoyaba contra la puerta. Su mundo se estaba desmoronando y cada revelación parecía traer más preguntas sin respuesta. ¿En qué tipo de problemas estaba involucrado Roberto? ¿Cómo había llegado a este punto sin que ella lo notara? A medida que el sol se ponía y bañaba la casa en sombras, Carolina comprendió que el hombre con quien se había casado ya no era el que conocía. Esta realización resultaba más dolorosa que cualquier infidelidad. El despacho de Roberto estaba en penumbra cuando Carolina entró sigilosamente. Aunque sabía que era incorrecto invadir la privacidad de su esposo, la necesidad de respuestas superaba cualquier remordimiento. Con manos temblorosas, encendió la lámpara del escritorio y comenzó a revisar los cajones. Facturas, recibos, nada inusual, hasta que sus dedos encontraron una carpeta oculta al fondo del último cajón. Al abrirla, sus ojos se agrandaron con incredulidad al ver extractos bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero y sumas astronómicas que aparecían y desaparecían sin explicación. Carolina sintió que le faltaba el aire. ¿De dónde provenía todo ese dinero y a dónde iba? Un documento en particular le llamó la atención. Un acuerdo de préstamo por una cantidad exorbitante, firmado por Roberto, y un nombre que le heló la sangre. Alejandro Montero, conocido en círculos sociales como un empresario respetable, pero en los bajos fondos, como un peligroso prestamista. «¿Qué estás haciendo?» Drenia,
La voz de Roberto la sobresaltó. Él estaba en la puerta, con un rostro que reflejaba ira y miedo. ¿Qué es todo esto?, Drenia preguntó Carolina, sosteniendo los documentos. ¿De dónde sale este dinero y por qué le debes tanto a Alejandro Montero? Roberto cerró la puerta con fuerza, su voz baja y amenazante. No debiste haber visto esto, Carolina. No tienes idea en lo que te estás metiendo. ¿En lo que me estoy metiendo? Drenia, replicó ella, temblando. Soy tu esposa. Si estás en problemas, me concierne. Roberto se acercó, arrebatándole los documentos. Esto va más allá de nosotros. Hay personas peligrosas involucradas, gente que no dudaría en hacer daño. Si supieran que sabes algo... Carolina lo miró con una mezcla de miedo y determinación. Ya no puedes mantenerme al margen, Roberto. Quiero la verdad, toda la verdad. Ahora. El silencio que siguió fue cargado de tensión, lleno de secretos a punto de ser revelados. Roberto parecía luchar consigo mismo, debatiéndose entre confesar o seguir mintiendo. Finalmente, con un suspiro de derrota, comenzó a hablar. Todo comenzó hace un año con una mala inversión. Mientras la noche avanzaba, Carolina escuchaba horrorizada cómo su vida perfecta se desmoronaba, revelando una red de mentiras, deudas y peligros que jamás habría imaginado. El café permanecía frío frente a Carolina mientras ella miraba por la ventana del pequeño restaurante, su mente en un torbellino de pensamientos oscuros. Laura, sentada frente a ella, la observaba con aparente preocupación. «Caro, me estás asustando», dijo Laura, extendiendo una mano para tocarla de su amiga. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Roberto?» Carolina parpadeó. Volviendo a la realidad, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, Carolina fijó su mirada en Laura. «Es peor de lo que imaginaba», dijo con voz temblorosa. «Roberto está involucrado en algo terrible». Laura se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. «¿Qué quieres decir? ¿Es por la otra mujer?» Carolina soltó una risa amarga. «Ojalá fuera solo eso. Roberto debe mucho dinero a gente peligrosa. Ha estado desviando fondos de la clínica y realizando cirugías ilegales». Laura palideció visiblemente. «Dios mío, Caro, ¿estás segura?» «Lo vi con mis propios ojos», respondió Carolina, su voz quebrándose. «Documentos, transferencias, todo está ahí, negro sobre blanco». «¿Qué vas a hacer?», Drenia preguntó Laura, apretando la mano de Carolina. Carolina guardó silencio por un momento, luchando contra las lágrimas. «No lo sé. Parte de mí quiere huir, dejarlo todo atrás, pero otra parte quiere luchar y descubrir toda la verdad». Laura la miró fijamente, con una expresión indescifrable. «Tienes que tener cuidado, Caro. Si lo que dices es cierto, estás tratando con gente muy peligrosa». «Lo sé», asintió Carolina, «pero no puedo simplemente ignorarlo. Necesito saber hasta dónde llega todo esto y quién más está involucrado». Laura se recostó en su silla, su mirada perdida por un momento. «Tal vez pueda ayudarte. Conozco a alguien, un detective privado que podría investigar discretamente». Carolina la miró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. «¿Harías eso por mí?» «Por supuesto», sonrió Laura, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. «Para eso están las amigas, ¿no?». Mientras salían del café, Carolina sintió un peso levantarse de sus hombros. No estaba sola en esto, y con Laura a su lado, quizás podría desentrañar la red de mentiras que la amenazaba. Lo que Carolina no podía ver era la sombra de culpa y miedo que cruzó el rostro de Laura mientras la abrazaba para despedirse. La traición oculta bajo capas de falsa amistad seguía su curso silencioso. El bullicio de la clínica parecía lejano mientras Carolina, oculta tras unas grandes gafas de sol, observaba a Ana desde la sala de espera. La asistente de Roberto trabajaba con eficiencia, su rostro una máscara de profesionalismo que no revelaba nada. Carolina respiró hondo, recordando la información que el detective privado le había proporcionado esa mañana.
Ana Velasco, 28 años, había trabajado en 3 clínicas diferentes en los últimos 2 años, todas cerradas por irregularidades financieras. Con determinación, Carolina se acercó al mostrador. «Necesito hablar con Ana, por favor, es urgente». Ana levantó la vista, reconociéndola al instante. «Señora Carolina, el doctor Roberto no está aquí». «No busco a Roberto», interrumpió Carolina. «Necesito hablar contigo en privado». Algo en el tono de Carolina hizo que Ana palideciera. Asintió y condujo a Carolina a una pequeña oficina vacía. «¿En qué puedo ayudarla?» «¿Component placement?», preguntó Ana, su voz temblorosa. Carolina se quitó las gafas, mirándola fijamente. «Quiero que me digas la verdad, Ana, sobre Roberto, las cirugías ilegales y el dinero que desaparece de las cuentas de la clínica». Ana retrocedió, chocada. Golpeando el escritorio, Ana exclamó: No sé de qué estás hablando». Carolina, sin embargo, no se dejó engañar. «Creo que sí lo sabes. 3 clínicas, Ana, 3 clínicas que cerraron misteriosamente después de que trabajaste en ellas. ¿Es una coincidencia?». El rostro de Ana se descompuso. «Por favor, no entiendes. Solo sigo órdenes. Si hablo...». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Roberto entró, su rostro una máscara de furia contenida. «Carolina, ¿qué demonios haces aquí?», rugió. Carolina se mantuvo firme, enfrentándolo. «Descubriendo la verdad que te niegas a darme». Roberto miró a Ana, quien temblaba visiblemente. «Ana, déjanos solos», ordenó. La asistente salió apresuradamente, dejando a los dos frente a frente. «Estás jugando con fuego, Carolina», advirtió Roberto. «No tienes idea de lo peligroso que es esto». «Más peligroso que vivir una mentira», desafió ella. «Sé lo de las cirugías ilegales. Roberto, sé que estás lavando dinero a través de la clínica». Roberto palideció. «Baja la voz. Si alguien te escucha...». «¿Qué me harán? ¿Desaparecer como a los pacientes que no sobreviven a tus tratamientos especiales?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto parecía haber envejecido años en segundos. «Vete a casa, Carolina», dijo finalmente. «Esta noche hablaremos. Te lo contaré todo». Mientras salía de la clínica, Carolina sentía que cada paso la alejaba más de la vida que creía tener. La verdad emergía, oscura y peligrosa, y no había vuelta atrás. El silencio en la clínica se rompió abruptamente con el estruendo de una puerta abriéndose de golpe. Carolina, que esperaba en el pasillo, se sobresaltó al ver a un hombre salir furioso del consultorio de Roberto. «¡Eres un maldito carnicero!», gritó el hombre, su rostro desfigurado por cicatrices mal curadas. «Me prometiste arreglarlo y mírame ahora». Roberto salió tras él, intentando calmarlo. «Señor Méndez, por favor, baje la voz. Podemos solucionarlo». «¿Solucionarlo?», rugió Méndez. «Destruiste mi vida. Mi esposa me abandonó, perdí mi trabajo, y todo porque confié en ti». Carolina observaba horrorizada. El rostro de Méndez era un mapa de cicatrices irregulares y protuberancias, nada parecido a los resultados perfectos que Roberto presumía en sus anuncios. «Le devolveré su dinero», murmuró Roberto, mirando nerviosamente alrededor. «Solo necesito un poco de tiempo». «¿Dinero?», soltó una risa amarga Méndez. «¿Crees que esto se arregla con dinero?». Se acercó amenazadoramente a Roberto. «Voy a destruirte. Contaré a todos lo que realmente pasa en esta clínica del infierno». En ese momento, 2 guardias de seguridad aparecieron flanqueando a Méndez. «Por favor, señor», dijo uno de ellos, «acompáñenos afuera». Mientras se llevaban a Méndez, que seguía lanzando amenazas, Roberto notó la presencia de Carolina. Su rostro, ya pálido, perdió el poco color que le quedaba. «Carolina, no deberías haber visto esto», dijo, acercándose a ella. «¿Qué no debería haber visto?», respondió ella, temblando de rabia y miedo. «¿A un hombre cuya vida arruinaste? ¿O la prueba de que todo lo que me has dicho sobre tu trabajo es una mentira?». Roberto intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó.
Justamente no es lo que parece. Puedo explicarlo, explicó él. ¿Explicar qué?, interrumpió Carolina. ¿Cómo estás arruinando vidas o poniendo en riesgo la nuestra? Antes de que Roberto pudiera responder, Antonia apareció en el pasillo. Roberto, hay una emergencia en el quirófano. Es urgente. Roberto miró a Carolina y luego a Antonia, con un claro conflicto en su expresión. Debo irme, murmuró finalmente. Hablaremos en casa, lo prometo. Al verlo irse apresuradamente, Carolina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Las mentiras de Roberto ya no solo afectaban su matrimonio, estaban destruyendo vidas inocentes y ella, sin saberlo, había sido cómplice todo el tiempo. Con lágrimas de frustración en los ojos, Carolina salió decidida a llegar al fondo de todo, sin importar el costo. Mientras seguía discretamente el auto de Antonia por la ciudad, decidió investigar a la colega de Roberto, sospechando que ella podría ser clave para resolver el misterio. Antonia se detuvo frente a un edificio deteriorado en un barrio poco recomendable. Carolina estacionó a una distancia segura, observando cómo la doctora miraba nerviosamente antes de entrar. Con el corazón acelerado, Carolina bajó del auto y se acercó al edificio. A través de una ventana sucia del primer piso, vio a Antonia discutiendo acaloradamente con un hombre de aspecto áspero. «Te dije que necesitaba más tiempo», exclamó Antonia, su voz apenas audible. El hombre golpeó la mesa con fuerza. «Te dije que el tiempo se acabó. O consigues lo que pedimos, o tu pequeño secreto saldrá a la luz». Carolina se acercó más, intentando escuchar mejor, pero su pie pisó un trozo de vidrio, haciendo un crujido que, aunque leve, fue suficiente para alertar a los ocupantes. «¿Qué fue eso?», gruñó el hombre, dirigiéndose a la ventana. Carolina se agachó rápidamente, su corazón palpitando intensamente, y sin pensarlo dos veces, corrió hacia su auto. Ya dentro, con las manos temblorosas en el volante, vio a Antonia salir apresuradamente del edificio, seguida por el hombre misterioso. Ambos escudriñaban la oscuridad en busca del intruso. Carolina arrancó el auto y se alejó lo más silenciosamente posible, con su mente dando vueltas sobre en qué se estaba metiendo Antonia y qué secreto la tenía tan desesperada. Mientras conducía de regreso a casa, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Antonia, al igual que Roberto, parecía atrapada en algo oscuro y peligroso. Pero, ¿estaban colaborando o eran peones en un juego más grande? Carolina apretó el volante con fuerza. Cada nuevo descubrimiento solo traía más preguntas y peligros, pero ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a llegar al fondo de todo, sin importar las consecuencias. Al llegar a casa, encontró las luces apagadas y un inquietante silencio. Roberto aún no había regresado. Carolina se sentó en la oscuridad del salón, con la adrenalina de la noche corriendo por sus venas. Un miedo helado y penetrante invadía su mente. ¿En qué tipo de mundo se había metido? Y lo más importante, ¿cómo saldría de él? La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas cuando Carolina entró en la cocina y encontró a María, la empleada doméstica, preparando el desayuno. Al ver a su jefa, el rostro de María se tensó visiblemente. «Buenos días, María», dijo Carolina con una voz que intentaba sonar casual. «¿Podemos hablar un momento?». María asintió nerviosamente, dejando el cuchillo con el que cortaba la fruta. «Claro, señora. ¿Qué necesita?». Carolina se sentó en la isla de la cocina, mirando fijamente a María. «Quiero que me digas todo lo que sabes sobre las visitas que recibe Roberto cuando no estoy en casa». María palideció. «No sé de qué habla, señora». «Vamos, María», insistió Carolina, endureciendo su tono. «Por favor, señora, si hablo, perderé mi trabajo. Mi familia en México depende de mí». Carolina suavizó su expresión, extendiendo una mano para tocar el brazo de María. «No perderás tu trabajo, te lo prometo, pero necesito saber la verdad, por favor». Después de un momento de silencio tenso, María finalmente se decidió.
Es cierto, señora. El señor Roberto recibe visitas extrañas. ¿Qué tipo de visitas?, urgió Carolina. Hombres de aspecto peligroso, susurró María. Vienen tarde en la noche, a veces traen maletas, y una vez, vi al señor Roberto dándoles un sobre lleno de dinero. Carolina sintió un escalofrío. ¿Algo más? María dudó antes de continuar. Hay una mujer que viene más seguido que los demás. Usa tacones rojos y perfume caro. Siempre se quedan en el estudio por horas. ¿La has visto? ¿Podrías identificarla?, preguntó Carolina, con el corazón acelerado. María negó con la cabeza. Nunca he visto su rostro. Siempre llega cuando ya está oscuro. Carolina asintió lentamente, asimilando la información. Gracias, María. Aprecio tu honestidad. Mientras María volvía a sus tareas, visiblemente aliviada, Carolina se quedó sentada, con la mente en un torbellino. Las visitas misteriosas, el dinero, la mujer de los tacones rojos, todo apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Decidida, se levantó. Era el momento de confrontar a Roberto de una vez por todas. No más mentiras, no más secretos. Estaba dispuesta a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Lo que Carolina no sabía era que esta confrontación desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, llevándola a un mundo de peligros del que quizás nunca podría escapar. El ambiente en la clínica era opresivo cuando Carolina irrumpió en el consultorio de Roberto. La recepcionista intentó detenerla, pero ella la ignoró, empujando las puertas con determinación. Lo que encontró la dejó paralizada. Roberto estaba sentado en su sillón de cuero, con la camisa manchada de sangre y un corte visible en la mejilla. Su mirada estaba perdida y aterrorizada. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado?, tartamudeó ella, cerrando la puerta tras de sí. Roberto intentó forzar una sonrisa, pero solo consiguió una mueca de dolor. No es nada, un pequeño accidente en el quirófano, cariño, murmuró Roberto. Carolina se acercó, observando la habitación con detenimiento. Notó papeles esparcidos por el suelo, un jarrón roto, signos evidentes de una pelea. No me mientas más, Roberto. Esto no fue un accidente. Él se hundió en su sillón, derrotado. No puedo decírtelo, Carolina. Si lo hago, estarás en peligro. Más peligro del que ya estamos, replicó él, con la voz temblando de miedo y rabia. Sé sobre las visitas nocturnas, el dinero, las cirugías ilegales. ¿Qué más escondes, Roberto? Él lo miró con miedo en sus ojos. Son personas muy peligrosas, Carolina. Me tienen atrapado. Si no hago lo que me piden... En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Él lo miró, palideciendo aún más. Tengo que contestar, murmuró. No, dijo Carolina firmemente, arrebatándole el teléfono. No más secretos, dime la verdad ahora. Roberto se levantó tambaleándose hacia ella. Por favor, Carolina, dame el teléfono. Si no contesto, vendrán por nosotros. El pánico en su voz era evidente. Carolina sintió que su mundo se desmoronaba. ¿En qué clase de pesadilla se había convertido su vida? ¿Quién es Roberto? ¿Quiénes vendrán?, exigió saber. Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos pesados en el pasillo. La puerta del consultorio se abrió de golpe, revelando a dos hombres de aspecto amenazador. «Doctor Alarcón», dijo uno con voz fría como el hielo. «El jefe quiere verlo ahora». Carolina miró a Roberto buscando una explicación, una salida, pero solo encontró resignación y miedo en sus ojos. La pesadilla apenas comenzaba, y Carolina comprendió que estaba atrapada en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. La noche caía sobre la ciudad cuando Carolina regresó a casa, su mente aún girando por los eventos en la clínica. Roberto había sido llevado por aquellos hombres misteriosos, dejándola con más preguntas que respuestas y un miedo profundo. Al llegar a su casa, notó algo raro. Un auto oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle,
con dos figuras apenas visibles en su interior. Un escalofrío recorrió su espalda. Instintivamente aceleró el paso y entró rápidamente, cerrando la puerta con llave. Con el corazón acelerado, se asomó por la ventana, corriendo ligeramente la cortina. El auto seguía allí, inmóvil y vigilante. «Señora Carolina, ¿está bien?». La voz de María la sobresaltó. Carolina se giró y vio a la empleada con una expresión preocupada. «María, ¿has notado algo extraño hoy? ¿Alguien merodeando por la casa?». María dudó antes de responder. «Bueno, hay un auto que ha estado ahí todo el día. Pensé que quizás eran amigos suyos o del señor Roberto». El miedo en Carolina se intensificó. No eran amigos, estaba segura. Eran los mismos hombres que se llevaron a Roberto, o quizás otros enviados por quien estuviera detrás de todo esto. «María, escúchame bien», dijo Carolina, tomando a la empleada por los hombros. «Quiero que te vayas a casa ahora mismo. Toma un taxi, no el autobús, y no regreses hasta que yo te lo indique. ¿Entendido?». El desconcierto y el temor se reflejaron en el rostro de María, pero asintió obediente. En cuestión de minutos, la casa quedó envuelta en un silencio sepulcral. Carolina revisó cada habitación, cerrando cortinas y asegurándose de las cerraduras, mientras su mente trabajaba a toda velocidad en busca de una solución. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar? De repente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Carolina lo miró, dudando si responder, pero finalmente, con la mano temblorosa, levantó el auricular. «Diga». Su voz era apenas un susurro. «Carolina». La voz de Roberto sonaba tensa y asustada. «Escúchame bien, estoy bien, pero no puedo regresar a casa. Necesito que...». La llamada se cortó abruptamente. Carolina miró el teléfono, sintiendo que el pánico crecía dentro de ella. Afuera, el motor de un auto rugió, indicando que la vigilancia silenciosa había terminado y que el peligro era inminente. Carolina comprendió que ya no estaba a salvo ni en su propia casa. La red de mentiras y peligros se cerraba a su alrededor, dejándola atrapada en el centro. El café seguía humeando frente a Carolina, mientras ella observaba fijamente a Laura al otro lado de la mesa de la cafetería. El bullicio del lugar contrastaba con la tensión palpable entre las dos amigas. «No puedo seguir así», dijo Carolina con voz quebrada. «Cada día descubro algo peor. Roberto ha desaparecido. Hay hombres vigilando la casa. Siento que me estoy volviendo loca». Laura extendió la mano, apretando suavemente la de Carolina. «Tranquila, Caro, estoy aquí para ayudarte. Cuéntame todo». Carolina respiró hondo y empezó a relatar los últimos eventos. La pelea en la clínica, la desaparición de Roberto, los hombres misteriosos. Con cada palabra, el rostro de Laura se volvía más serio. «Esto es más grave de lo que pensábamos», murmuró Laura, mordiéndose el labio. Pareció dudar un momento antes de continuar. «Caro, creo que es hora de considerar opciones más profesionales». Carolina la miró, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Un detective privado», sugirió Laura. «Conozco a alguien que es discreto y muy eficaz. Podría ayudarnos a descubrir qué está pasando realmente». La idea flotó entre ellas, cargada de posibilidades y peligros. Carolina jugueteó nerviosamente con su taza. «No sé, Laura. ¿Y si empeora las cosas? ¿Y si esos hombres se enteran? ¿Y si no hacemos nada y la situación se sale completamente de control?». Laura contrarrestó. «Piénsalo, Caro. Necesitas respuestas y este hombre puede conseguirlas». El silencio se extendió mientras Carolina consideraba sus opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. «Está bien, contacta a ese detective». Laura sonrió, un destello de algo indescifrable cruzando sus ojos. «Lo haré de inmediato. Te prometo que todo se aclarará pronto». Mientras salían de la cafetería, Carolina sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, la idea de tener ayuda profesional la reconfortaba, pero por otro, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno.
Lo que Carolina no sabía era que Laura, al salir, marcó rápidamente un número en su teléfono. «Está hecho», susurró a su interlocutor. Ella aceptó contratar al detective. Todo sigue según lo planeado. La trampa se cerraba lentamente alrededor de Carolina, y ella, en su desesperación por descubrir la verdad, caminaba directamente hacia ella. La oficina del detective Ramírez olía a tabaco rancio y café frío. Carolina se movía inquieta en la silla de cuero desgastado, mientras el hombre de rostro curtido revisaba un montón de documentos. «Señora Alarcón», comenzó Ramírez, su voz áspera rompiendo el tenso silencio. «Lo que he descubierto sobre su esposo es preocupante, por decirlo menos». Carolina se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Por favor, dígame todo lo que sabe». Ramírez extendió varias fotografías sobre el escritorio. En ellas, Roberto aparecía en diferentes lugares de la ciudad, siempre acompañado por hombres de aspecto amenazador. «Su esposo está involucrado con el cartel de los Montero», explicó el detective. «No es un simple cliente o asociado menor, está profundamente involucrado». Carolina sintió que le faltaba el aire. «¿El cartel? ¿Pero cómo? ¿Por qué?» «Al parecer», continuó Ramírez, «el doctor Alarcón ha estado realizando cirugías plásticas para cambiar la apariencia de miembros del cartel. Además, su clínica se usa para lavar dinero del narcotráfico». Las palabras golpearon a Carolina como un puñetazo. Imágenes de pacientes insatisfechos, cuentas bancarias sospechosas y visitas nocturnas empezaban a tener un sentido aterrador. «Hay más», añadió Ramírez, con un tono aún más sombrío. «Hemos descubierto conexiones entre el cartel y varios médicos de la ciudad. La doctora Antonia Vega, por ejemplo, parece estar implicada también». Carolina recordó la escena en la que había visto a Antonia discutiendo con un hombre misterioso. Todo encajaba de una manera espeluznante. «¿Qué debo hacer?», preguntó Carolina, su voz apenas un susurro. Ramírez la miró fijamente. «Señora Alarcón, debe entender que está en una posición muy peligrosa. El cartel no dejará cabos sueltos. Mi consejo sería que se fuera de la ciudad, que desapareciera por un tiempo». Carolina negó con la cabeza, una determinación feroz surgiendo en su interior. «No, no voy a huir. Necesito llegar al fondo de esto, por Roberto, por mí, por todos los que han sido víctimas de esta red de corrupción». El detective la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Es su decisión, pero sepa que está jugando con fuego. El cartel no se detendrá ante nada para proteger sus intereses». Mientras salía de la oficina, Carolina sentía el peso de la verdad sobre sus hombros. Ya no había vuelta atrás. Estaba en guerra contra fuerzas que apenas comprendía, pero estaba decidida a luchar hasta el final, sin importar el costo. La penumbra del estudio envolvía a Carolina mientras esperaba, con el silencio roto solo por el tic-tac del reloj y los latidos de su propio corazón, cuando la puerta se abrió, revelando a un Roberto demacrado y nervioso. Ella no pudo evitar sobresaltarse. «Carolina», murmuró él. Cerrando la puerta tras de sí, «Carolina no esperaba encontrarte aquí. Es hora de la verdad», dijo, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Sé todo sobre el cartel, las cirugías ilegales, el lavado de dinero». Roberto se desplomó en el sillón frente a ella, toda pretensión de normalidad desvaneciéndose de su rostro. «¿Cómo? Eso no importa», interrumpió Carolina. «Quiero escuchar todo de ti, toda la verdad, ahora». Hubo un momento de tenso silencio antes de que Roberto comenzara a hablar, su voz quebrándose. «Comenzó hace 2 años. Estaba endeudado, la clínica iba mal. Alejandro Montero se acercó ofreciéndome una salida». Carolina escuchó horrorizada mientras Roberto detallaba cómo se había involucrado cada vez más con el cartel. Cirugías para cambiar la apariencia de criminales, uso de la clínica para lavar dinero, incluso participación en operaciones de tráfico de drogas. «¿Cómo pudiste?», susurró Carolina.
lágrimas de rabia y decepción rodando por sus mejillas. ¿Cómo pudiste ponernos en tanto peligro? Lo hice por nosotros, se defendió Roberto débilmente, para mantener nuestro estilo de vida. No te atrevas a culparme por esto, estalló Carolina. Yo nunca pedí lujos a costa de vidas inocentes. De repente, el sonido de neumáticos chirriando en la calle los sobresaltó. Son ellos, murmuró Roberto, pálido, con el pánico evidente en su voz. Tienes que irte ahora. ¿Quiénes son ellos?, exigió Carolina. El cartel, respondió Roberto, empujándola hacia una puerta trasera. Saben que he estado hablando. Si te encuentran aquí... El sonido de la puerta principal siendo forzada los interrumpió. Carolina miró a Roberto, viendo por primera vez el verdadero terror en sus ojos. «Vete», suplicó él. «Por favor, te lo explicaré todo, pero ahora tienes que ponerte a salvo». Con el corazón latiendo desbocado, Carolina se deslizó por la puerta trasera, perdiéndose en la noche. Mientras corría, escuchó gritos y el sonido de objetos rompiéndose dentro de la casa. La verdad que tanto había buscado ahora la perseguía, amenazando con destruir todo lo que quedaba de su mundo. El amanecer encontró a Carolina, sentada en un banco del parque, su mirada perdida en el horizonte. Las revelaciones de la noche anterior pesaban sobre ella como una losa. Su teléfono vibró por enésima vez. Era Laura. Con manos temblorosas, Carolina finalmente contestó. «Laura, lo siento». «Yo, Carolina, gracias a Dios», dijo Laura, con una preocupación genuina en su voz. «¿Dónde estás? He visto las noticias. La policía está en tu casa». «Estoy bien», mintió Carolina. «Necesito verte, Laura. Hay tanto que contar». Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Laura abrazó a Carolina fuertemente al verla. «¿Me tenías tan preocupada? ¿Qué pasó anoche?» Carolina comenzó a relatar los eventos, la confrontación con Roberto, la llegada del cartel. Con cada palabra, notaba algo extraño en la expresión de Laura, pequeños gestos y miradas fugaces que no encajaban con su aparente preocupación. «Y entonces escapé por la puerta trasera», concluyó Carolina. «Laura, no sé qué hacer. Todo se está desmoronando». Laura tocó a Carolina. Laura tomó las manos de Carolina entre las suyas. «Caro, hay algo que debo confesarte». El tono de su voz hizo que Carolina se tensara. «¿Qué ocurre?» Yo sabía algo de esto», empezó Laura, evitando su mirada. «Roberto me contactó hace meses. Me pidió que te vigilara, que le contara tus movimientos». Carolina retiró sus manos bruscamente. «¿Qué? ¿Me has estado espiando?» «No era así», se defendió Laura. «Al principio solo quería protegerte, pero luego...» Un recuerdo golpeó a Carolina. Tacones rojos, perfume caro, la descripción de María sobre la misteriosa visitante nocturna. «Eras tú», susurró Carolina, la realización cayendo sobre ella como un jarro de agua fría. «La mujer que visitaba a Roberto. Tú eras su amante». Laura bajó la mirada, confirmando sin palabras la acusación. «Lo siento, Caro. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Carolina se levantó abruptamente, el mundo girando a su alrededor. Su mejor amiga, su confidente, la persona en quien más confiaba, la había traicionado de la peor manera posible. «Carolina, por favor», suplicó Laura, intentando detenerla. «Déjame explicarte». Pero Carolina ya se iba, las lágrimas nublando su visión. La última persona en quien confiaba se había revelado como parte de la conspiración que había destruido su vida. Estaba verdaderamente sola, rodeada de mentiras y traición. El viento frío azotaba su rostro mientras permanecía de pie en la azotea del edificio donde vivía Laura. Laura había seguido a su ahora ex mejor amiga allí, decidida a confrontarla una última vez. «Carolina», exclamó Laura al verla, su rostro una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Qué haces aquí?» «Vine por la verdad», respondió Carolina, su voz temblando de rabia contenida. «Toda la verdad». Esta vez, Laura miró nerviosamente alrededor, como si buscara una salida.
Ya te lo dije todo en el café. ¡Mentira!, gritó Carolina, avanzando hacia ella. Quiero saber cada detalle. ¿Cuánto tiempo me has estado engañando? ¿Cuál era tu papel en todo esto? Laura retrocedió hasta chocar contra el borde de la azotea. Carolina, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto civilizadamente. ¿Civilizadamente? Carolina soltó una risa amarga. Como cuando tú y Roberto planeaban a mis espaldas, como cuando me consolabas fingiendo ser mi amiga mientras te acostabas con mi marido. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura. No fue así desde el principio. Roberto me contactó, me ofreció dinero para vigilarte, pero luego las cosas se complicaron. ¿Se complicaron?, escupió Carolina. Así llamas a destruir mi matrimonio, mi vida entera. Tú no lo entiendes, gritó Laura, finalmente quebrándose. Roberto me prometió una vida mejor, lejos de todo esto. Dijo que nos iríamos juntos, que... Carolina la interrumpió con una bofetada que resonó en el aire frío de la azotea. ¿Y le creíste? ¿Creíste que un hombre capaz de traicionar a su esposa sería fiel a su amante? Laura se llevó una mano a la mejilla, sollozando. Lo siento, Carolina. Nunca quise lastimarte. Las cosas se salieron de control. Carolina estaba temblando de ira. Roberto está desaparecido, posiblemente muerto. Buscándome, mi vida entera se ha desplomado. Y tú dices que las cosas se descontrolaron. En ese momento, el sonido de sirenas a lo lejos las sobresaltó a ambas. Laura palideció. Tenemos que irnos, dijo, intentando tomar el brazo de Carolina. Si nos encuentran aquí. Carolina se zafó de su agarre. No, Laura, tú elegiste tu bando. Ahora afronta las consecuencias. Mientras se alejaba hacia la puerta de la azotea, Carolina escuchó a Laura gritar tras ella. Carolina, por favor, no me dejes así. Pero Carolina no miró atrás. El último lazo con su vida anterior se había roto. Ahora estaba verdaderamente sola, pero también, por primera vez en mucho tiempo, libre de las mentiras que la habían rodeado. El sol se ponía sobre la ciudad cuando Carolina entró al apartamento que una vez compartió con Roberto. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Cada rincón guardaba recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Con manos temblorosas, comenzó a recoger sus pertenencias. Cada objeto que tocaba desencadenaba una avalancha de emociones. Fotos de días felices que ahora sabía eran una mentira. Roberto, lleno de culpa y traición. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Se giró para encontrarse cara a cara con Roberto, que lucía demacrado y nervioso. Carolina, dijo él, su voz ronca. No esperaba encontrarte aquí. He venido a recoger mis cosas, respondió ella fríamente. Me voy. El rostro de Roberto se contrajo en una mueca de dolor. Por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen. Carolina soltó una risa amarga. ¿No lo son? ¿Acaso no te acostaste con mi mejor amiga? ¿No estás metido hasta el cuello con el cartel? Roberto se acercó intentando tomarla de las manos, pero ella retrocedió. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. No te atrevas a usar esa excusa, espetó Carolina. Lo hiciste por codicia, por ego. Nunca nos importaste, ni a mí ni a nadie más. Eso no es cierto, insistió Roberto. Te amo, Carolina. Podemos arreglar esto, empezar de nuevo. En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Él lo miró, palideciendo visiblemente. Es Laura, ¿verdad?, dijo Carolina, la realización golpeándola como una ola fría. ¿Vas a irte con ella? Roberto bajó la mirada, incapaz de negarlo. Lo siento, Carolina. Las cosas se complicaron. Vete, interrumpió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Vete con ella. Espero que sean muy felices juntos. Roberto intentó decir algo más, pero Carolina lo empujó hacia la puerta. Fuera, no quiero volver a verte nunca más. Cuando la puerta se cerró tras Roberto, Carolina
desvanecía como humo entre sus dedos. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, marcando el fin de una era en la vida de Carolina. El apartamento, una vez hogar de sueños y promesas, ahora solo guardaba los ecos de un amor traicionado y una vida destrozada. El lujoso restaurante bullía de intimidad, pero para Roberto y Laura, sentados en un rincón apartado, el mundo estaba en silencio. El ambiente elegante del restaurante parecía ignorar la tensión que envolvía a Laura y Roberto. «No puedo creer que hayamos llegado a esto», murmuró Laura, jugando nerviosamente con su copa de vino. «Carolina», Roberto la interrumpió bruscamente. «No menciones su nombre, ya no hay vuelta atrás». En ese momento, un hombre de traje oscuro se acercó a su mesa. Su presencia imponente hizo que ambos se tensaran visiblemente. «Doctor Alarcón», dijo el hombre con voz grave, «el señor Montero requiere su presencia ahora». Roberto asintió, tragando saliva. «Por supuesto». «Laura, espérame aquí», dijo, mientras seguía al hombre. Laura quedó sola, su mente un torbellino de culpa y miedo. Los minutos parecían horas. Finalmente, Roberto regresó, con el rostro ceniciento, desplomándose en la silla y tomando un largo trago de vino. «¿Qué pasó?», preguntó Laura, inclinándose hacia él. «Estamos en problemas», susurró Roberto. «Graves problemas. Montero sabe que la policía está investigando y cree que hemos hablado». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero no lo hemos hecho. No diríamos nada». «Eso no importa», respondió Roberto, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Quieren que hagamos un último trabajo, algo grande, peligroso. Si lo logramos, estaremos libres. Si no...» Dejó la frase en el aire, el significado claro. Laura tomó su mano, buscando consuelo en el contacto. «¿Qué haremos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Roberto la miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «No tenemos opción. Haremos lo que piden y luego desapareceremos para siempre». El peso de la decisión cayó sobre ellos como una losa. El sueño de una vida juntos, lejos de todo, ahora parecía una cruel broma del destino. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, indiferente a los dramas que se desarrollaban en su seno. Para Roberto y Laura, el futuro antes brillante se teñía de sombras y peligros inimaginables. La traición que habían perpetrado contra Carolina ahora les pasaba factura, arrastrándolos a un abismo del que quizás nunca podrían escapar. El apartamento de Carolina estaba sumido en penumbras cuando el timbre sonó, sobresaltándola. Abrió la puerta, bloqueando el paso. «Por favor», suplicó Laura, su voz quebrándose. «Necesito tu ayuda. Estamos en peligro». A regañadientes, Carolina la dejó entrar. Laura se desplomó en el sofá, temblando. «Roberto y yo, las cosas se han salido de control», comenzó Laura entre sollozos. «El cartel nos está amenazando. Dicen que si no hacemos un último trabajo, nos matarán». Carolina la observó, luchando contra la mezcla de emociones que la invadían. Parte de ella quería echar a Laura, dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, la que recordaba años de amistad, se resistía. «¿Por qué has venido a mí?», preguntó Carolina, su voz cargada de amargura. «¿Dónde está Roberto?». Laura bajó la mirada. «Está tratando de conseguir dinero para que podamos huir, pero no será suficiente». «Carolina, sé que no tengo derecho a pedirte nada». «Pero tienes razón», interrumpió Carolina. «No tienes derecho. Ustedes dos destruyeron mi vida y ahora quieren mi ayuda». El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y resentimiento. Finalmente, Carolina habló de nuevo, su voz más suave pero firme. «Laura, mírame», dijo. Laura levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo que ustedes hicieron, no puedo perdonarlo, pero tampoco puedo dejar que les pase algo. No soy como ustedes». Laura la miró, un destello de esperanza en sus ojos.
¿Nos ayudarás? Carolina suspiró profundamente. No directamente, pero conozco a alguien en la policía, alguien en quien puedo confiar. Les diré todo lo que sé sobre el cartel. Tal vez puedan, si ustedes cooperan. Pero el cartel, comenzó Laura. Es su única opción, interrumpió Carolina. A menos que quieran pasar el resto de sus vidas huyendo. Laura asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Gracias, Carolina. Sé que no lo merecemos, pero gracias. Mientras Laura se marchaba, Carolina se quedó mirando por la ventana, el peso de su decisión sobre sus hombros. Había elegido el camino difícil, el de la compasión sobre la venganza. No sabía si era lo correcto, pero sabía que era lo único que le permitiría vivir consigo misma. La noche avanzaba, y con ella, el futuro incierto que aguardaba a todos los involucrados en esta trágica historia. El atardecer teñía de naranja el cielo de la ciudad cuando Carolina se sentó en el banco del parque, el mismo donde solía encontrarse con Laura en tiempos más felices. A su lado, una carpeta llena de documentos pesaba como plomo. Miró su reloj. En pocos minutos, el detective Ramírez llegaría para recibir la información que podría desmantelar el cartel y posiblemente salvar las vidas de Roberto y Laura. Mientras esperaba, Carolina reflexionó sobre los eventos de los últimos meses. El dolor de la traición, la angustia de las mentiras descubiertas, la soledad que siguió a la destrucción de su vida tal como la conocía. Y sin embargo, aquí estaba, a punto de tender una mano a quienes la habían herido tan profundamente. El detective Ramírez apareció en el sendero, su rostro serio y cansado. Se sentó junto a Carolina sin decir nada. Aquí está todo, dijo ella, entregándole la carpeta. Nombres, fechas, lugares, todo lo que sé sobre el cartel y las operaciones de Roberto. Ramírez hojeó los documentos, sus ojos abriéndose con sorpresa. Esto es más de lo que esperábamos. ¿Estás segura de querer hacer esto? Carolina asintió lentamente. Es lo correcto, no por ellos, sino por mí, por todas las vidas que el cartel ha destruido. El detective la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabes que esto los pondrá en peligro, ¿verdad? A Roberto y a Laura. Lo sé, respondió Carolina, su voz firme. Pero también es su única oportunidad de salir de esto con vida y de hacer lo correcto por una vez. Ramírez guardó la carpeta en su maletín. Les ofreceremos protección a cambio de su cooperación. No puedo prometer que será fácil, pero nada en esta vida lo es. Carolina le dedicó una sonrisa triste mientras él se alejaba. Ella permaneció sentada, observando cómo las sombras se alargaban sobre el parque. En el parque, Carolina sintió un extraño alivio, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sacó de su bolso la alianza de matrimonio que había guardado todos estos meses. La miró por última vez antes de dejarla caer en un bote de basura cercano. Se puso de pie, respirando profundamente el aire de la tarde. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo misma. Había elegido la compasión sobre la venganza, la verdad sobre las mentiras. Mientras caminaba hacia la salida del parque, Carolina comprendió que este no era solo el final de una historia de traición y engaño, sino también el comienzo de su propia historia de redención y renacimiento. El camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo, un paso a la vez, con la frente en alto y el corazón abierto a las posibilidades que la vida aún tenía para ofrecerle. Te pido, por favor, que comentes tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejas un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones.